Bueno, pues hoy llevamos el hexagrama 37, el clan, la familia. Es una estructura fundamental de la civilización. Como siempre empezamos por esta estela secuencial, ¿no?, que hemos organizado al principio de las clases y que la he definido sintéticamente de esta manera. Entre la oscura arbitrariedad, referido al hexagrama 36, donde todo lo que está emergiendo es lo vil, y el carácter noble de ocultarse para pasar anónimo y no ser herido, pues entonces justifico entre la oscura arbitrariedad y la singularidad personal, que de algún modo muy directamente representa el hexagrama 38, son los distintos caracteres que salen naturalmente de un contexto familiar. Somos 5 hermanos y cada uno tiene un carácter y una predisposición. Eso sería el hexagrama 38, el antagonismo, que tiene la distinción de antagonismo, pero también la de respeto de las distintas singularidades personales y de la propia conservación de la singularidad personal, independientemente de lo numeroso o no que sea el contexto en el que nos encontramos. Pues bien, entonces, entre la oscura arbitrariedad y la singularidad personal, a través de la interior consumación cautelar, esto hace alusión, con esto pretendo hacer alusión al hexagrama 64, que es el hexagrama nuclear del 37, del que llevamos esta semana. Y que recuerdo brevemente, está con la imagen del zorrito, que está en esta ribera del río y que está oliendo el ganadillo, los conejitos, las gallinas por ahí enfrente, en la otra ribera, pero de por medio tiene la pista helada del río. Y como él es especialmente prototipo de astucia y de sigilo, pues por mucha hambre que tenga no se lanza. Eso sería la imprudencia de un joven zorro que a la vista del final, creyéndolo ya seguro, se lanza sin ninguna prudencia y se hunde en el hielo. El zorro avisado, por haciendo honor a las características de astucia que en todas las leyendas mundiales se le atribuye y que realmente tiene, ¿no?, porque su carácter es así, ¿no? Orina al puercoespín para que se abra, al erizo para que se abra, y es capaz de un bien. Pues entonces el zorro maduro está observando ya el fin del trayecto, de un trayecto que tiene que consumar, pero estos últimos pasos se toma toda la prevención, es decir, vista larga, no se incita por la inmediatez, sino que tiene un objetivo que cubrir, pero para cubrir ese objetivo lo refrena el matiz, el tamiz de la racionalidad, del sopesar los pros y los contras antes de lanzarse. Por tanto, su paso es muy cauteloso porque además puede echar a perder la obra que ya está ahí al alcance de la mano. Esa es la labor interna del proceso de la familia, del núcleo familiar, la preparación de todos los elementos, el encaje de los elementos que luego vamos a ver, del padre, madre, hijos e hijas, el orden estructural, las relaciones de dentro, que luego habrán de traspasarse al mundo abierto, a la comunidad con lo libre. Bien, pero de momento estamos en este proceso de formación cautelosa para poder consumar esa primera estadio que tenemos que completar dentro del plan familiar. Bien, pues a través de esta consumación cautelar, el crisol de la civilidad, que es definición que nos lleva al hexagrama número 3, a la estructura del 37. Lo llamamos así, crisol, porque ya entrando en el hexagrama 37 y teniendo en cuenta los antecedentes que hemos dicho,
la institución de la familia es una clave fundamental, es un crisol mediante el cual la humanidad dispersa, irresponsable, bárbara, pues se dicta normas a sí misma o colige intuitivamente de lo trascendente órdenes, un ordenamiento y una que lo lleva a una corresponsabilidad con la observación de ese ordenamiento. Y este ordenamiento es el que, trabajado en el crisol de la familia, el que las distintas individualidades que se van a promover dentro del clan, pues van a traspasar luego a la vida civil. Nos vamos a comportar en la vida civil en gran medida dependiendo del ejemplo que hemos mamado en este tipo de crisol. Bien, es una estructura de carácter tradicional, conservadora, más bien es gestante que activa no que la gestación no sea activa, sino que no propende al exterior hasta que no ha consumado bien la obra en el interior. Bien, esto tiene esta alude, cuando tenemos el hexagrama 37 oracularmente, como digo, a una estructura de carácter conservador, pero esa estructura está conformada por unos valores que son fundamentales, sin los cuales no es posible, aunque la familia ya sabemos, casi ninguna responde, o bueno, no muchas no responden, corrijo, muchas no responden a estos principios. Pero los principios fundamentales para que el clan tenga esa validez de crisol humano, pues son, en primer lugar, el amor, que es imprescindible en cualquier función de carácter elevado en lo humano, el respeto entre las singularidades, el amor abarca todos los elementos de la vida, el respeto incluye en principio el respeto entre la pareja, la pareja de género, entre el hombre y la mujer, entre el hombre y el hombre, entre la mujer y la mujer, dependiendo de cómo se haya formado esta familia, pero el respeto de singularidades, una estructura jerárquica que nadie puede poner en tela de juicio, mientras que, por ejemplo, en la sociedad civil ya la arbitrariedad humana en su desbarre de la ética sí puede hacer lo que le da la gana y porque yo soy el amo nombro a este gerente y no es que sea el más cualificado, pero es el que a mí me da la gana y lo nombro y lo pongo por encima de otras criaturas de mayor valía, y ahí que podemos trasladarlo a lo político perfectamente, a cualquier orden de la vida comunitaria, donde puede imponerse la arbitrariedad por el poder, por la influencia, por el dinero, por mil razones distintas, pero que en la familia, en su estructuración ética inicial, en su gen de carácter ético, así como tiene el amor omnicomprensivo, omniabrazante de todos los elementos de la existencia, tiene el respeto entre las distintas individualidades, no ya de género, sino de propio individuo, y la estructura jerárquica. El padre suele ser el más viejo y no es una arbitrariedad, le sigue en orden, y disculpar que esta convención puede hacer también al revés, la mujer también puede ser la mayor y el varón el siguiente, ¿no? Pero está claro que los padres son los progenitores, son los primeros en la escala de la estructura. Después están los hijos mayores, que esto también viene dado, ¿no? Un niño, de hecho, en la sociedad siempre se encarga, bueno, sale de manera natural, ¿no? Que el mayor tiene aparte de que se promociona culturalmente, ¿no? Y por tradición, pero por propia naturaleza,
los hermanos se defienden entre sí de cualquier tipo de agresión, incluso de injusticia de los padres. Uno siente como el padre está haciendo excesivamente severo con el hermano y siente esa rebeldía y ese sentimiento de empatía con el hermano. Entonces existe la jerarquía es natural y también la lealtad es otro de los componentes fundamentales del orden de la estructura, de esta estructura básica, de esta célula básica que luego va a devenir en la conformación del cuerpo social general, ¿no? Bien, y otro de los valores fundamentales que tampoco se tiene muy en cuenta, sobre todo en sociedades ya pervertidas, ¿no? Como es basar las palabras en la verdad. Todo esto se deduce inmediatamente y de manera perfectamente inteligible de la conformación estructural del hexagrama y de los integrantes que las componen, ¿no? De las líneas que las componen, como ahora iremos viendo de alguna manera. El hecho de la verdad, voy a recalcarlo, porque la imagen inmediata de la contemplación del hexagrama 37 tiene en el centro el fuego, abajo el fuego, el hogar, el lar romano. Es decir, si nos extendemos incluso ancestralmente, el fuego que convoca las primeras reuniones de seres humanos, en torno a la comida, en torno al abrigo, en torno al calor, donde, en fin, donde se congrega, pues tiene dentro, abajo, el fuego. Y arriba tiene al viento, Sun. El fuego, el viento, Sun, va a esparcir hacia el exterior aquello que se está. Estamos hablando de comunidades primitivas, por ejemplo, y estamos en verano. Si estoy asando sardinas y tengo un fuego para asar sardinas, lo que huele fuera es a sardina. Si estoy en un plan ceremonial y lo que estoy quemando es incienso, lo que huele hacia, lo que el viento lleva hacia afuera es el olor del incienso. Pero esta alusión llevada antropocéntricamente al contexto de una familia quiere decir que la familia debiera basar sus palabras en la verdad. Aquello que realmente se muele en el interior es lo que debe extenderse dentro de la estructura para que luego, impregnando a cada uno de los individuos, así como el respeto de las individualidades, el amor amplio a la naturaleza de la humanidad, el respeto de la estructura, pues base su comportamiento en la verdad. Bien, esta es una posible definición también colegible para la interpretación oracular si hemos obtenido el hexagrama número 37 sin líneas mutantes. Valen todos los elementos fundamentales que he expuesto, que es una estructura tradicional y que está constituida por unos elementos de orden que son fundamentales y tanto de lo uno como de lo otro es a lo que nos debe remitir si hemos hecho una consulta y nos ha salido este hexagrama. Reflexionar sobre el orden de la estructura, el paso entre la barbarie y la civilización y todos los demás elementos hasta el basar nuestras palabras en la verdad. Que luego, como digo, pasan, lo voy a pasar a vuela pluma porque estos valores luego se llevan hacia el exterior de la siguiente manera. Uno respeta toda la variedad, ama toda la variedad. En última instancia, si es una persona bien instruida y no está maleada, ama la humanidad en general. Aun cuando haya gente que le sea antagónico o haya elementos que considera perniciosos, pero no por eso va uno matando las plantas que tienen un carácter venenoso, sino que lo estudia y probablemente las va a convertir en lo opuesto y sea una cura, ¿no? Bien, también el respeto de la jerarquía, el respeto de la individualidad está claro, uno respeta en la calle a la gente. El respeto a la jerarquía también, ¿no? Es decir, el ordenamiento municipal, el ordenamiento numérico de las calles, ya sea para el correo, ya sea para la circulación de vehículos,
la organización comercial de dónde están los tenderos de tal o cual, los artesanos de esta o aquella cosa, los profesionales de uno u otro orden, es decir, todo está estructurado dentro de la sociedad y uno lo respeta, lo comprende y en función de eso la vida se hace viable. Y desde luego la lealtad entre compañeros de trabajo, entre compañeros de profesión. ¿A quién le gusta que le mientan? A nadie le gusta. Hombre, tú porque tú eres un mentiroso, ¿no? Yo hablo en verdad, ¿no? Siempre es algo de lo que solemos alardear, ¿no? Por tanto, añoramos y lo deseamos. Todo esto es características que probablemente debiéramos haber aprendido o asimilado dentro del contexto de la familia, pues llevarlas hacia afuera. Bien. Eso si la obtención ha sido sin línea mutante. Cuando entramos en la estructura por medio de una consulta que hemos hecho otro día y obtenemos una mutación en la primera línea con un 9, pues entonces dentro de este marco general deberemos cargar las tintas de nuestra atención al orden estructural. Pues no es lo mismo estar en un primer piso que estar en la planta noble o que estar en la azotea. No es lo mismo en ningún sentido. Extrapolarlo a cualquier otro campo, ¿no? Al campo profesional no es lo mismo hacer un año de Kung Fu que haber hecho 5. No es lo mismo estar en primero de ingeniería que terminar la carrera. Es decir, todo esto tiene naturalmente su repercusión inmediata en el comportamiento propio y en el reflejo social en relación a lo que hayamos consultado. Entonces, una primera línea de esta estructuración, el Duque de Zhou, antes no he leído la imagen dicha por el rey Wen. El dictamen, vamos a volver atrás. Dice el rey Wen que el plan es propicia a la perseverancia de la mujer. La perseverancia de la mujer o la perseverancia en términos generales. ¿Que no es propicia o que sí? Que es propicio, es decir, para tú llegar a salir de tu casa bien formado, sea para una profesión, sea para el matrimonio, sea para tu aventura personal, pues tienes que haber pasado una serie de años, tienes que haber pasado la lactancia, tienes que haber pasado la infancia, tienes que haber pasado la adolescencia, ¿no? Por lo menos, aunque ya ahí ya empiezan algunos a emigrar, ¿no? Pero un periodo importante tiene, todo eso es una perseverancia para que haya la sumisión, sea verbal, racional, o sea meramente instintiva por contemplación, por impregnación indirecta, no racional, pero sí por el ejemplo, uno se impregna de cómo era el padre, la madre, el abuelo, la abuela, los referentes, los distintos sesgos verbales que nos llegan de uno y de otro, y todo eso lo vamos conformando dentro de nuestra estructura. Entonces, para eso hace falta tiempo. Bien. Y completa la imagen Rey Wen diciendo que así el noble tiene en sus palabras lo real y en su conducta la duración. Hemos dicho antes que la estructura del clan tiene un fundamental carácter tradicional, por tanto de duración, se reitera, para cada generación se reitera la estructura básica del clan y basar las palabras en lo real, en lo propio de lo que antes hemos dicho con el fuego, que dependiendo de lo que estemos quemando en nuestro interior, así vamos a propagar hacia el exterior. Si mi familia es furibunda de un equipo de fútbol o de una folclórica o de una ideología, seguramente voy a salir impregnado de eso y eso es lo que voy a propagar hacia afuera. Bien, pues buen cuidado en que nuestras palabras se basen en lo real. Y ahora sí vuelvo sobre la primera línea del Duque de Zhou. Dice para la primera línea del 37, el oráculo, por medio del Duque de Zhou, dice: firme acuerdo dentro del campo. Firme acuerdo.
se desvanece el arrepentimiento. ¿Dentro de qué? Firme acuerdo dentro de... Dentro del clan. Ah. Firme acuerdo. Una regla firme. No lo opuesto a una familia desestructurada. Un acuerdo que sea expreso o no expreso, ya por imitación de los antecedentes, ya porque no es necesario quizás, o se considera no necesario volver a insistir literalmente, porque ya la pareja tiene bastante asimilado lo que quiere y a lo largo de sus conversaciones y de su conocimiento recíproco tienen claro el futuro que quieren para sí mismos, la idea que tienen de la familia, cómo les gustaría educar a los hijos. Aunque esto no suceda, sería ideal que uno lo tuviera, ¿no? Pero quiero decir que muchas veces se llevan el magín por la herencia tradicional del medio o por la herencia tradicional de la propia familia. Pues bien, firme acuerdo dentro del clan, es decir, vamos a vivir en la ciudad o vamos a vivir en el pueblo. Nos vamos a dedicar a la agricultura, me voy a dedicar a la ingeniería espacial. ¿Qué papel voy a jugar yo y qué papel vas a jugar tú? ¿Cómo vamos a educar a los niños? ¿Los vamos a educar con principios religiosos o los vamos a educar con principios laicos? ¿De manera liberal o de manera menos liberal o de manera ultraconservadora? Firme acuerdo dentro del clan. Eso es lo fundamental en la primera línea. Trasladado a una consulta oracular, pues lo que te está diciendo es, Antonio, ¿estás acordado perfectamente con lo que pretendes? ¿Tienes tu planificación perfectamente acordada con lo que pretendes? Cuando lo hayas expuesto sobre la mesa y revisado todas las apetencias y contrarrestado o sopesado con las posibles potencias o competencias que uno tenga, o medios, o capacidades, o disponibilidades de tiempo, en fin, un sopesar entre las aspiraciones y los medios de que se dispone, ¿no? Ese equilibrio y bien expuesto. Mira, dentro de nuestros medios ahora a lo mejor hacemos esto, pero dentro de 5 años, si las cosas van bien, pues lo mismo vamos a esto, y sería perfecto que hubiera un acuerdo entre el hombre y la mujer. Pero es que si hay hijos es conveniente también tener en cuenta lo de los hijos. Recuerdo algunas películas, ¿no? En que a lo mejor los padres por alguna razón quieren cambiar y un hijo ya en edad adolescente que está medio enamorado o que tiene sus propios amigos, tiene sus propios medios. Hombre, pues yo cómo me voy a ir ahora de aquí, papá, ya tengo mi vida más o menos encarrilada aquí. En el principio es fundamental que haya una escala de valores o de objetivos que estén más o menos impregnados dentro del contexto familiar dado. Dentro del contexto familiar dado, que en el caso del consultante es de él y de las personas que pueda estar comprometida o que vaya a comprometer en el proyecto que quiere echar a andar, o en lo que piensa. Bien, pues primero, firme acuerdo dentro del clan. Ya nos advierte la glosa de la escuela de Confucio y que reproduce Wilhelm, nos recuerda que aun habiendo acuerdo, y eso creo que lo podemos entender perfectamente cualquiera que hemos vivido en familia, que generalmente somos todos, ¿no? Que aun habiendo firme acuerdo dentro del clan, siempre va a haber pequeñas desavenencias. Siempre va a haber algún momento en el que alguien no está de acuerdo. Oh, pues esto no es lo que habíamos dicho. Habían 4 que habían determinado algo, pero un quinto que está un poco díscolo o algo reverde, pues dice, pues yo papá, yo no quiero ir a la playa, yo quería ir a la montaña. Entonces surge un pequeño elemento de discordia.
aun cuando los elementos estén muy afinados y sean muy acordes, ¿no? Aun siendo muy acordes, desde el principio va a surgir alguna desavenencia. Tiene uno que estar prevenido a ese respecto. Razón de más para que uno tenga en cuenta que debe, en principio, establecer un buen plan. Porque aun estableciendo un buen plan humano, racional, equilibrado, con relación a los personajes que lo integran, pues va a haber alguna vez alguna disquisición, ¿no? Quien con un socio está siempre de acuerdo, o con la propia pareja, o con un hijo. Yo recuerdo hasta de niño haber discutido con mi padre sin ninguna razón, meramente por aquello, pues quizá freudiano, ¿no? Uno va a imponer su personalidad. Estaba recordando una discusión acerca de motos. Mi padre era un hombre, era un máquina de los motores. Y yo con 5 años, que él me decía Rorro, le quería discutir que una marca era mejor que otra. Pues lo que quiero decir es que aún bien, que tiene uno que estar prevenido, incluso en el mejor de los casos. Pero claro, sin ningún orden, pues ya lo veremos porque lo vamos a ver más adelante en una línea, ¿no? Esto es por la primera línea que mutando nos lleva al hexagrama número 53, que es prototipo de progreso gradual. Como no puede ser de otra manera. Tú estableces un orden con tu pareja cuando casáis y ahora ese orden pues habrá de desarrollarlo tú con tu pareja a través de todas las vicisitudes que la vida os vaya mandando y de todos aquellos rorritos o rorritas que vayan viniendo, ¿no? Y aquí, allí o acullá, donde quiera que sea y en la circunstancia que sea. Una evolución gradual. El hexagrama 53 es un prototipo de evolución de carácter espiritual. Es de elevación. Es un árbol en lo alto de una montaña. Tiene un crecimiento lento porque los nutrientes son escasos y el tiempo atmosférico pues combate con especial encono en la cumbre, ¿no? Está más desguarecido respecto de vientos, tormentas, por tanto, pero también tiene una función de que por estar en lo alto de una montaña, pues quien educa a una persona ejemplarmente, pues dice que es bien, ¿no? Este de buena crianza, este de buena familia en el sentido de honorabilidad, ¿no? Porque se nota que buenos padres, ¿no? O que buena familia tiene. Es decir, esa primera línea implica que debemos revisar un plan de orden y someternos a él a lo largo del tiempo, porque el hexagrama 53, como el arquetipo que lo representa, un árbol en lo alto de una montaña, pues requiere tiempo y perseverancia frente al tiempo y las circunstancias para crecer de manera ejemplar. Minuciosidad y elevación perseverante en relación a aquel plan inicial que habíamos trazado. Eso por la primera línea. Como veréis, no tiene un carácter negativo. Bueno, solo que requiere una importante contribución y compromiso personal y colectivo, familiar. La segunda línea es central y es línea gobernante. Daos cuenta de que es central en el trigrama inferior. La casa es el clan, la familia es una estructura conservadora. Por tanto, el interior, el trigrama interior tiene un valor importante. Es la línea central del fuego, del I. ¿Quién ocupa tradicionalmente? Esto no quiere decir que tenga necesariamente que en la actualidad tengamos que suscribir el género al que habla, con el que expresa literalmente el oráculo, ¿no? Que dice propicia la perseverancia de la mujer, ¿no? Lo mismo, yo me he encargado particularmente del orden de la casa, me refiero a comidas y cosas que tradicionalmente no eran del varón y sin embargo por la distribución
entre mi mujer y yo, pues he cumplido parte de esas funciones tradicionalmente asignadas a la mujer. Que trasladado al ámbito de lo común, puede ser una administración, así como la cuarta línea también vamos a ver otra vez la administración. En este caso sería un buen administrador, igual que la cuarta línea, luego lo veremos también, que no debe seguir su capricho. Nos dice el duque de Show, vamos al duque. Dice, no debe ella seguir su capricho. En el interior ha de velar por el alimento, la perseverancia trae ventura. Yo creo que ilustrarlo de manera tradicional, sí, espero que no me lo toméis de una manera conservadora, machista, pero voy a utilizar el símil literario, ¿no? Porque más o menos pues lo tenemos asumido, aunque ahora pues, bien podemos interpretarlo en cualquier género. Cuando tú tienes una obligación que cumplir, y en la casa hay muchas obligaciones que cumplir, desde el orden interno, del mero ordenamiento de las habitaciones, la cocina, el baño, es decir, todo esto con todo el habituallamiento que conlleva, ¿no? Porque a todos nos gusta tener una casa estética o ordenada o limpia. No hablo de la limpieza en el sentido tradicional, exagerado, de nuestro sur, ¿no? Que era un poco como una condena, el tenerlo como los chorros del oro, ¿no? Lo que me refiero de hacerlo vivible. Para el mero hecho de ser vivible, pues tienen que cumplirse una serie de funciones importantes, que nos falte el alimento, que nos falte la luz, que nos falte el fuego, que nos falte el dinero, que nos falte el pan. Bueno, que prescinda de pan, pues tendrá otros alimentos que le serán imprescindibles. Pero también se refiere al orden de, oye, y que no es que sea darle la relevancia a vosotros personalmente y según vuestro criterio. Pero hay elementos de carácter espiritual que son fundamentales. Por ejemplo, las creencias espirituales en una casa pues pueden ser desde teísta hasta atea, pero se fundamentan casi siempre en unos valores. Esos valores competen a relaciones que tienen que ver con el colectivo externo, ya con la familia, con días de patronos, con días de grupos a los que pertenecemos. El llevar todo ese calendario en orden es importante. Me refiero a lo tradicional para no perderme. El día del abuelo, el día de la abuela, el día de la bandera, el día del orgullo de esto o de aquello, el día de aquello o de lo otro. Ese orden que tiene el clan asumido para su propia orientación. Ahí meter arbitrariedades sería perjudicial, porque dejaría el día, llegarías el momento en que llegarías a comer y no estaría la comida, o llegarías a acostarte y no tendrías hecha la cama. Y me pongo en términos pueriles, pero podéis trasladarlo a todo lo sutil y elevado que queráis. Pero este ordenamiento es fundamental. Entonces, ahí la arbitrariedad, pues pasa a los negocios. Seguramente, por el ánimo mercantilista y el amor a la pela, vamos a estar más pendientes. Oye, no, que el archivo tiene que estar bien organizado, o la parte de moroso, ¿cómo sé yo quién me debe tanto? Y a ver si le voy a dar un crédito a este y es un moroso. Es decir, el orden organizativo de una estructura no admite la arbitrariedad. Y cuando la estructura está bien creada y ordenada, lo que hay que hacer es tenerle sumo respeto a esa estructura. ¿Quién tiene un coche en buen orden o quién tiene un puzzle bien construido o algo bien organizado y se le ocurre cambiarlo arbitrariamente sin saber cuál va a ser el resultado? Bien, vamos a hacer una retrocesión hacia el espíritu, la psiquis del que ha consultado. En relación a la psiquis del que ha consultado, la expresión de la línea lo que quiere decir es, mira,
ya tienes un orden establecido al que obedecer. No te permitas la arbitrariedad. No cabe la arbitrariedad. Cuando la mutación de la línea se produce, nos lleva al hexagrama número 9, que es la fuerza domesticadora de lo pequeño. Está increciendo la energía creativa, pero en plan bruto, de abajo. Es decir, los instintos, los deseos, están pujando dentro de nosotros para meter arbitrariedades dentro del contexto en el que trabajamos. Y es la mente racional la que, trabajando sobre el carácter, tiene que temperarlo. No, chicos, a ti te gustará mucho tunear el coche de tu padre. A ti te gustaría tunear tu coche. ¿Cómo va a tunear el coche de tu padre, que es un clásico? ¿Me explico? Es decir, trabajar el carácter para adecuarlo a las funciones que ya tiene y las obligaciones que ya tiene asignadas. Nada de entremeter criterios modificadores. Eso para la segunda línea. No actuar caprichosamente, sino modificar en el propio carácter la tendencia a esa veleidad caprichosa. Eso para la segunda línea. La tercera línea, o referencia estructural, ya sabéis, multitensionada, ¿no? Antes he aludido a que en la primera línea, no obstante haber establecido un orden a priori, siempre iba a haber algún momento en que iba a haber una pequeña disensión que podía arreglarse. Pero estamos en la tercera línea y aquí la disensión es general y la expresión del duque de Show es la siguiente. Dice, no, cuando en el clan se acaloran los ánimos, se origina el arrepentimiento a causa de una excesiva severidad. Sin embargo, ventura. Es decir, cuando en el clan se acaloran los ánimos, tiende a haber una excesiva severidad, pero sin embargo, ventura. ¿Por qué? Cuando la mujer y el niño retozan y ríen, quitemos otra vez el aspecto feminista de la mujer, cuando la debilidad ha consumido la potencia del orden, pues prevalece la molicie, la dejadez. Este está allí tirado en el sofá, derramando la Coca-Cola sobre el tapete. El otro no ha hecho sus obligaciones, está en la cama sin hacer. El que tiene que ir a la compra no ha ido a la compra porque no ha dado la gana, porque ha venido tarde y se levanta a las tantas. Es decir, prevalece el desorden. Entonces se acaloran los ánimos. De ahí la aventura del acalorarse de los ánimos. Cuando prevalece el desorden, la dejadez, el orden de la familia se va al traste. Entonces, ante una situación de dejadez general o que tiende a ser general, más vale que uno de los elementos de autoridad coja la vara de mando, por decirlo en términos clásicos, y pegue un porrazo sobre la mesa y ponga a la gente tieso como el sargento de hierro. Orden. Cuando muta esta línea nos lleva, sin embargo, al hexagrama número 42. El 42 es el aumento, pero el aumento del carácter, que tiene la siguiente expresión. El noble, donde ve el bien, lo hace suyo. Si tiene defectos, se deshace de ellos. Con eso, aumentando el bien donde lo ve y quitándose el mal donde lo ve para no tenerlo él, está aumentando el propio carácter. El cielo cede y la tierra recibe. Hay una estimulación. Por tanto, el complementario, aunque en el principio la línea nos haya dicho que cuando veamos el desorden reinar,
más vale que nos pongamos, como dice el esto, una vez colorado que un ciento amarillo, de vergüenza, ¿no? Más vale que nos acaloremos una vez para poner orden en las circunstancias, que sentir siempre lo propio de la vergüenza y la humillación, porque uno ha perdido toda autoridad, pues más vale que reine el orden, aun en un momento puntual con cierta exacerbación. Bien. Pero el complementario, el 42, lo que nos viene a decir es que por la estimulación de lo bueno y por el apartarse a sí mismo de lo malo, está uno produciendo el aumento de sí mismo. Si lo pasamos al orden de la familia, igual, estimular lo que es bueno e ir desprendiéndose de lo que es malo es el complemento ideal para terminar esta situación que nos lleva al caos, al mal de la familia. He tenido ocasión de verlo literalmente, bueno, lo que pasa es que no puedo citarlo porque es complejo e implica elementos que no viene, sería muy prolijo enumerar. Pero he tenido ocasión de verlo, ese orden que llevó a una persona a la cárcel. Llevó a una persona a la cárcel durante 2 años. Porque el orden familiar se había alterado de tal manera que aquello era, bueno, un corral inhóspito y de difamaciones y de fanfarronadas y total, que acabó la cosa muy mal por esa falta de orden. Habría venido mejor en un momento determinado pues imponer el orden aunque hubiera sido con rigor y luego aprender a estimular el carácter en crecimiento y elevación desprendiéndose de elementos negativos. Por tanto, retrotrayéndolo a nosotros como consultantes, ojo, porque aquí hay elementos discordantes que pueden dar al traste con nuestro propósito. Aquí hay mucha dejación. Con la cuarta línea, la expresión del Duque de Show es excelente. Dice que ella es la riqueza de su casa, gran ventura. Es verdad. Esto, aunque sea reiterarme en lo tradicional, a mí me recuerda una reiteración rabínica que dice ella que la mujer es la riqueza de la casa, me sostén. Eso por nada que hurguemos un poco en nuestra conciencia interior, pues seguramente podremos valorarlo. En la memoria de nuestras madres, en la memoria de nuestras abuelas, no han sido el sostén de las casas, manteniendo nietos, manteniendo hijos, manteniendo hijas, manteniendo yernos, por esa tesón tradicional, conservador de los bienes de la familia, del amor desprendido de la mujer por su clan, del esfuerzo continuado para que todos pudieran comer. Me estoy retrotrayendo a una España histórica que todavía está en la memoria colectiva, que no hace falta nada más que remontarse a los propios padres o a los abuelos y tendremos ejemplos de esas santas mujeres, ¿no?, que han sido el sostén de la familia. Aparte de que porque los hombres morían también muy jóvenes. Bien, pues ella es retrotrayéndolo, como digo, al ámbito del consultante. Esta línea quiere decir que en relación a la idea, ella va a hacer la riqueza, la aventura de tu aventura, de tu emprendimiento. La mutación nos lleva al hexagrama número 13, que es comunidad con los hombres. Comunidad con los hombres en lo libre. Es decir, vamos a ser un pilar de perfecta administración en el orden de la comunidad libre. Ahí podríamos resumir
oracularmente la respuesta para el consultante. Llevando adelante nuestra idea de esa manera que pensamos, pues nos vamos a constituir nuestro emprendimiento en riqueza, y nuestra riqueza va a ser patente frente a la comunidad con los hombres, que naturalmente exige capacidad de discernimiento para no mezclar churras con merinas, pero que sí nos aboca al respeto de los otros en sus diferencias y a la conservación de nuestra propia singularidad, pero ya en un ámbito más amplio como es la comunidad con los hombres. Recordad que partimos del propio clan, partimos de nuestra célula básica. Sería como, mira, con tu idea vas a salir a la calle y en función de tu currículum y tus capacidades, pues vas a significar un pilar dentro de la comunidad más abierta de la que sales. Bien, esa sería la respuesta para la cuarta línea. Ella es la riqueza de la casa, alusión al aspecto femenino tradicional conservador de la mujer. Bien, la quinta, que es gobernante. Dice el duque de Zhou: como un rey, él se acerca a su clan. No temáis, ventura. Cuando muta esa línea, daos cuenta de lo peculiar que es, ¿no? Porque atribuye, cierto que tiene que soslayar por medio de la expresión de la construcción gramatical. No temáis, no temáis. Principio de autoridad, es el padre, no temáis. Esto también está bastante difundido en lo común, ¿no? Ay, que viene tu padre, que viene tu padre. Más entre los antiguos, ahora ya menos, ¿no? Pero, que viene papá, que viene papá. Pero papá no infunde temor. No infunde temor. Daos cuenta que no es un maltratador, no es un haragán, no es un déspota, es un padre. No solo no infunde temor, sino que se acerca de forma agraciada. Trae algo para el niño, trae algo para la niña, trae una sonrisa. Voy a disculpar que me valga de esquemas tradicionales. Podéis transformarlo al revés, ¿no? Que es la madre la que viene, cargada de bienes, porque esta es la que cumple las funciones de sustento en el exterior, y la que ejerce el poder por incapacidad del varón, o porque así lo han determinado, o por circunstancias de la vida. La cuestión es que el valor principal yang se acerca, y lejos de producir temor, lo que produce es alegría, porque llega de forma agraciada, viene como a adornar el orden yang del día. No solo trae el poder o el usufructo del trabajo yang, sino que lo trae de manera agraciada. Lo reparte, le trae a la niña que le gusta una rosquilla, le trae a la mujer, vuelvo a hacer tópico, le trae a la mujer una rosa que ha cogido por el camino, le trae al varoncito un cacharrillo que ha visto, que sabe que al niño le gusta. Es decir, viene con su valor yang, pero lejos de inspirar temor, produce una congratulación interna en el ánimo de aquellos que lo reciben. El hexagrama complementario, el 22, la bella forma. Y por último, y otra posición muy bonita en el plan, es la del buen abuelo, la sexta línea. Recordad que en la estructura son dos líneas yang arriba, ¿no? La quinta y la sexta. De manera que la cuarta, veis, la cuarta es la madre, la mujer, que es el pilar de la casa. La quinta es el valor yang, que llega sin infundir temor. Y la sexta, cuya expresión es la que voy a leer, dice: su labor inspira respeto y veneración, finalmente llega la aventura. Es como el gran abuelo, que ya está desvinculado de obligaciones de gobierno inmediato.
pero que su labor a lo largo de su vida pues ha sido objeto de referencia dentro de la familia. Y cuando viene, pues todos los niños, que viene el abuelo, y el abuelo, pero el abuelo no en plan chabacano que puede hoy entenderse, y espero que se entienda, sino el abuelo que viene cargado de bondad y de sabiduría, pero también de elementos de orden. Bien, pues, y que por esas razones es objeto de veneración, no porque sea un chacalaca y se tire al suelo, para que lo pisoteen todos los nietos. Que no digo que en algún momento no tenga que revolcarse también, pero entendéis lo que quiero decir. Espero dejar esto claro. Bien, pues con esta mutación, el hexagrama que se produce es el 63, que es el después de la consumación y que representa, por ser después de la consumación, cuando ya se ha terminado la labor, cuando uno ha llevado los elementos de su trabajo a la máxima extensión posible de su bondad, de su belleza, de su paz. Bien, pues con esto terminamos el hexagrama del clan.